Me tomo un segundito para agradecerle a todos los amigos oyentes que me animan con sus bendiciones a través de las grabaciones. Así que gracias damos al Señor por la palabra de Dios. Y en esta mañana mi deseo es ponerle el título Un sueño hecho realidad. Realmente quiero hablar sobre la vida de Jacob, un hombre que le agarró la noche y se acostó y puso como almohada debajo de su cabeza una piedra y se recostó sobre ella. Y nos dice que soñó. Realmente en la vida de cada ser humano debe haber un sueño. Algunos sueñan con ser grandes personajes, algunos sueñan con ser abogados, otros ingenieros, pero también hay sueños que nos dan para soñar en grande acerca de la palabra de Dios. Y este es mi sueño realmente, que llegara a la edad de 82 años y poder salir al aire y bendecir con la palabra que tanto la amo, que es la Biblia. Hay historias tan profundas que a nuestro parecer, si la leemos como un libro común, parecería que no tiene ningún significado. Pero si lo analizamos en profundidad, nos damos cuenta que todo es obra de Dios. Son cosas que han pasado, pero que luego con el tiempo, los años, eso se hace realidad. Hay sueños que pueden pasar 20 años, 30 años. Y hay otros sueños como Abraham, Isaac, Jacob, han tenido que esperar con mucha paciencia. Y el tener paciencia es un don de Dios realmente. Ser paciente. Hay algunos que dejan por la mitad del camino los sueños y otros permanecen. Y la Biblia habla que el que permanece hasta el final, este será salvo. Por eso la palabra nos habla de que Jacob soñó, pero antes de soñar se acostó sobre una piedra. Yo me quiero detener un poquito sobre la piedra. En el Salmo 118, verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa el ángulo?
El ángulo significa dos líneas que parten de un mismo punto. Realmente Jesús nos habla en Mateo 10, en San Juan capítulo 10, verso 30. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Dos líneas que parten de un solo punto. Realmente esa piedra que los que tendrían que seguir edificando nos habla en San Juan, capítulo 4, verso 22, la última parte, hay una línea que dice: la salvación viene de los judíos. Ellos eran los edificadores. Pero cuando leemos en San Juan capítulo 1, verso 11, dice: Jesús vino a lo suyo, vino a este mundo que había formado, y los suyos, su pueblo, no lo recibió. Y leyendo la historia, nos habla de que en los últimos tiempos, en el día de la Pascua, siempre se soltaba a una persona. Pilato preguntó al pueblo judío: ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás, que es un asesino, en una emboscada ha asesinado, o a Jesús, el llamado el Rey de los judíos? Y los judíos gritaban a voces: sea crucificado y suéltanos a Barrabás. Realmente este es el fruto que nosotros estamos recogiendo, que nos trae esa palabra. Pero gracias a Dios que si miramos bien sobre la bendición que cuando despertó Jacob, está la bendición que dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, donde subían y bajaban los ángeles. Pero arriba de todo, arriba de esa escalera que Jacob soñó, iban los ángeles. Pero de arriba Jehová le dijo, Dios: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. O sea, Abraham, su abuelo, y su padre Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. O sea, las generaciones que venían. Realmente, este fue un sueño, pero hay también una realidad sobre esta escalera. Dice que Natanael, en el versículo 51 del capítulo 1 o 2,
nos habla que Natanael veía que los ángeles subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre. Hijo con mayúscula y hombre con mayúscula. Así que Jacob veía nada más que ángeles que subían y bajaban, pero Natanael realmente vio al Mesías, a ese que estaban esperando los judíos. Solamente por decirle Jesús, Natanael, yo te vi antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto cuando vos estabas debajo de la higuera. Y Natanael, ¿y de dónde me conoces? Así que quiere decir que el Señor nos conoce en todos lugares. En el Salmo 139 dice, ¿a dónde me escaparé de tu presencia? ¿A dónde me voy a escapar? Si el Señor, ¿dónde vayamos? Si vamos a las profundidades de la mar, está el Señor. Él nos ve. Para Él la oscuridad es como luz, la luz. Para Él no hay tinieblas. Para Él es todo claridad. Nosotros nos vestimos, pero Él nos ve desnudos. Él conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Él fue el que creó todos los órganos, funcionó. Que todo lo que nosotros pensamos, dice el Salmo 139, aún antes que llegue a la mente el pensamiento, ya Dios sabe lo que vamos a pensar. Es tan profundo la palabra del Señor. Y hay un versículo en Romanos, en el capítulo 9, que dice, ¿de quién, hablando de la descendencia de Jacob, será como el polvo de la tierra? Y nos habla en Romanos 9:5 de quiénes son los patriarcas, que vendría a ser Abraham, Isaac, de los cuales según la carne, según la tierra, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Dios por todos los siglos. Amén. ¿Y para qué bajó? ¿O por qué Natanael veía que los ángeles subían y bajaban sobre la cabeza del Hijo del Hombre? Y nos habla en Lucas capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino para salvar y a buscar a todos los perdidos. Quiere decir que hubo un sueño en Jacob, pero la realidad fue hecha después del sueño. Jesús mismo se presentó. Él vino a esta tierra. ¿Cuántos siglos han pasado para que se cumpliese esta palabra? Que tu descendencia en la tierra será bendita. Dios nos puso en esta tierra realmente para una misión. Nos salvó para una misión, para que nosotros sigamos hablando de este Cristo que salva, de este Cristo que sana,
de este Cristo que un día vendrá a buscar a su iglesia, aquellos que le sirven, aquellos que no se desaniman, sino que siguen hasta el último suspiro. Realmente, esta realidad que se ha hecho del sueño de Jacob es para toda la descendencia humana de la tierra, para todos los que vivimos en este suelo. Y no morimos nunca, porque hay un alma que nunca va a morir. Hay un alma que vamos a tener que depositar un día en el Señor. En Corintios, segunda de Corintios nos habla 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en 1 Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, queridos, podemos ir realmente el día que resucitó el Señor, se abrió el lugar santísimo. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba cerrado, pero cuando resucitó Cristo se abrió. Hoy podemos encontrar al Señor en todo lugar. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ella dice, algunos dicen que hay que ir a Jerusalén, otros dicen que hay que ir a Gerizim, al monte de la bendición. Eso lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 11, que estaba la ciudad de la bendición y la ciudad de la maldición. Y ella sabía que un día el Mesías iba a venir. Y acá nos habla que ya el Mesías está. El Mesías estaba hablando con la mujer. Ella creía, dice, me parece que soy profeta, pero Jesús le dijo, yo soy el Mesías que hablo contigo. ¿Cuántas realidades encontramos y cuánta sorpresa encontró Jacob después que despertó? Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible que es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto sobre su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque ese lugar se llamaba Luz, que quiere decir esto es almendra. Qué bueno que es. Hay veces nosotros creemos que solamente es estar en la iglesia, ya ahí está la casa de Dios.
Es cierto, es bueno, como dice el Salmo 133, que estar junto con los hermanos. Allá Dios manda bendición y vida eterna. Pero ¿en dónde podemos encontrar al Señor? No es necesario ir a ningún lado. Solamente poniéndote de rodillas y confesándote delante de Dios y decirle: soy un pecador. A pesar que no hemos hecho ningún mal, pero ya de por sí este cuerpo está maldecido. Este cuerpo es para la muerte. No puede entrar, dice la palabra en Corintios, en el capítulo 15, la sangre y el cuerpo no entran en el reino de los cielos, sino tenemos que ser revestidos de un nuevo personaje, semejante a la semejanza de Jesús. Por eso, todos aquellos que anhelamos estar un día con el Señor, vernos cara a cara, en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, dice que ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Y el verso 3 nos dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Querido oyente, no hay otra forma de hacer, si no nos habla la palabra, dice en Hebreo, en el capítulo 12, sin la paz, sin santidad y sin la paz, nadie verá al Señor. Así que aquellos que tenemos esta esperanza en el Señor, no es que el Señor tiene que venir a purificarnos. No. Nos santificamos nosotros. Tenemos que dejar las cosas viejas, esas cosas que nos perturban y no nos dejan llegar a la santidad. Si leemos en el libro de Colosenses, el último capítulo, ¿cuántas cosas tenemos que dejar para tener un encuentro con Dios? Cuando se encontró Natanael, Felipe iba con Natanael. Nos habla que ya el Señor sabía todo. Querido, no hay nada que vamos a esconder delante del Señor. Si queremos la bendición, si queremos decir así como dijo acá Jacob, yo no sabía realmente cuando somos bendecidos por el Señor, es espontánea esa palabra, y yo no lo sabía. Realmente acá es el lugar santo, el lugar de la presencia de Dios. Esta es una casa de Dios. Y es cierto. Segunda de Corintios, capítulo 5, el primer versículo dice que cuando este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios una casa hecha no de hombre, sino una casa hecha por Dios. Gracias a Dios por esto.
En este momento estamos viviendo en este cuerpo que es como una carpa, algo que nos vamos cubriendo cada vez más, pero se va deshaciendo. De a poco nos vamos envejeciendo, pero gracias a Dios que hay adentro, hay algo, como le dijo Jesús en el último día grande de la fiesta. El que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, correrán de su interior aguas de vida. Hermanos, es así. Cuando vamos envejeciendo, vamos teniendo menos fuerza, pero hay algo que el Espíritu que está dentro de nosotros es un fuego para hablar de Cristo. Tenemos cada vez más ganas de decirle gracias, Señor. Tenemos una esperanza. En Romanos capítulo 8, verso 18 dice, y esta momentánea tribulación que estamos pasando en esta tierra no es ni comparable con lo que vamos a gozar por una eternidad. Ni comparable. Así que, queridos, ¿cuánto tenemos que darle gracias a Dios? Ojalá que sueñemos, pero que esos sueños que nosotros tenemos vaya creciendo en fe hasta que llegue a ser una realidad. Por eso, el mensaje de este día es el sueño hecho realidad. Yo sé que cada uno tenemos un sueño. Hay momentos que me despierto por la mañana a las 3, las 4 de la mañana y ya no me agarra más sueño. Parece que me recorro toda la Biblia y recordando esas palabras benditas, cuántas cosas que hay en el Antiguo que se cumplen en el Nuevo Testamento. Cuántas palabras se usaron, así como dije, sobre la piedra que fue reprobada por los edificadores. Ya el apóstol Pedro también habló sobre ella. Así ha llegado a ser para nosotros ese ángulo, esa perfección, esas dos líneas que van juntos. Felipe le dijo un día a Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, y le dice Felipe a Jesús, Rabí, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos a Dios y ya es suficiente para nosotros. Ya estamos completos. Lo miró Jesús y le dijo, Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y tú todavía no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nosotros somos uno. Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo, sino que las palabras que yo hablo, las que mi Padre me las dio. Así que yo le digo lo mismo. Si yo hablo la palabra, no es la palabra que yo quiero, sino que la palabra que me ordena
la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 12:4. Es viva y eficaz la palabra del Señor, y más penetrante que espada de doble filo, que llega hasta partir hasta lo más profundo y discierne los pensamientos que hay en el corazón nuestro. Sabe que de lo profundo de nuestro corazón, el hombre natural, lo único que le sale son maldades. Pero cuando recibimos al Señor, aceptamos por fe al Señor, de nosotros brota la bendición. Bendecimos, no maldecimos. Y aún nos habla la palabra y no condenemos nosotros por nosotros mismos, sino que dejemos que el Señor se vengue de todo. No nos vengamos nosotros. Hagamos siempre de bendecir. Bendecimos nuestro barrio, bendecimos nuestros vecinos, bendecimos en el lugar donde vamos a comprar, bendecimos en la iglesia. No debemos ser hipócritas. Tenemos que ser así como somos en casa, ser en la calle, en la iglesia, en donde vayamos. Por eso tenemos que ser revestidos, no vestidos, revestidos sobre todo lo que nosotros tenemos, que ya no nos seamos visto nosotros, ya no sea visto Antonio, sino que se pueda ser visto a través de Antonio Jesús. Jesús adelante de todo, y Él va siempre a la par nuestra. Esto nos hace recordar cuando los muchachos que iban a de Emaús, iban caminando y hablando sobre la vida de Jesús. Nosotros, dice, pensábamos que Él iba a restaurar a Israel, pero ya hace 3 días, aunque algunas mujeres nos dijeron que Él resucitó, y seguía hablando, entre ellos hablaban. Y Jesús se le presenta y se pone a la par de ellos. Y le dice, muchachos, ¿qué es lo que están platicando? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué están hablando? Y entonces le dijo, ¿cómo? Pero ¿y acaso vos que vas con nosotros, que vivís en este suelo de tierra, no sabés que murió Jesús y bueno, y Él dijo que iba a resucitar, pero ya son 3 días y siguen hablando con Jesús y no se dan cuenta realmente que era Jesús que se le presentó y caminaba junto con ellos? Se dieron cuenta después que caminaron 11 kilómetros. Dice que cuando Jesús partió el pan, recién se les abrieron los ojos, pero ya Jesús desapareció. Queridos, piense que hay ángeles que nos están mirando. Hay un ángel en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Caminamos en este suelo de tierra y Dios quiera que vivamos para Él.
y tendremos una dicha feliz con el Señor. Mi deseo es más a los próximos mensajes hablar sobre la vida de Abraham, la vida de Isaac. Hoy nombré la vida de Jacob. Jacob tuvo la bendición, una bendición, que todos los descendientes de la tierra serán benditos. Y Jesús dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Con esta palabra me despido en una breve oración. Y muchas gracias por aquellos que me animan a seguir hablando esta palabra bendita del Señor. Gracias, Dios. Gracias por darme la oportunidad de que en este día yo pueda hablar, Señor, de ti. Gracias por la salud, la fuerza, el ánimo, el deseo. Y gracias por las oraciones de los oyentes a mi favor, para que yo pueda de esta manera hablar de ti. A pesar de los años que tú me das, quiero llegar hasta el final hablando de ti, Jesús. Mi corazón arde queriendo decir todo lo que tú eres para mí, lo que has sido y lo que sos. Por Jesús, quiero dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.